Muy buena noche. Que el Señor le bendiga grandemente. La Iglesia Evangélica Bautista de la Victoria, Lima, Perú, le da la cordial bienvenida a esta reunión de estudio bíblico de la palabra del Señor. Queremos siempre animarle. Sabemos que estamos viviendo un momento difícil en estos tiempos. Hay mucho dolor, mucha enfermedad, mucha tristeza, mucha aflicción. Pero hay una esperanza grande. El día del Señor llegará inesperadamente. Y cuando venga el Señor, todo eso, lo que está pasando en nuestra vida, terminará. Y debemos estar preparados para esa venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Viviendo una vida de santidad, como el Señor nos enseña en su palabra. En esta noche estamos estudiando acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Y estamos viendo el ministerio que realizó el Señor Jesucristo en Galilea. Vamos a desarrollar la lección 23 que le hemos titulado Enseñaba con autoridad. Quisiera invitarle que busque en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, y daremos lectura los versículos 28 y 29. Dice así la palabra del Señor. Mateo, capítulo 7, el versículo 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gracias al Señor. Vamos a orar pidiendo que el Señor bendiga la clase en esta noche. Oremos. Eterno Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta noche. Te damos la gloria, la honra y la majestad, Señor, a tu nombre. Porque tú eres el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el Dios digno de ser adorado, el Dios digno de ser alabado. Señor, venimos a tu presencia para pedirte, Señor, que perdonen nuestros pecados. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, nos limpie de todo pecado. Y asimismo, Señor, al abrir tu palabra, que fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección para nuestra vida espiritual, os rogamos que nos ayudes a entenderla, a comprenderla, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento para entender y guardar tu palabra en nuestros corazones y nos dé la fuerza, Señor, para aplicarla siempre en nuestra vida diaria. Señor, háblanos en esta noche, enséñanos a través de tu palabra y te pedimos que ayudes a nuestros hermanos y amigos en el entendimiento de esta lección y ayúdeme, Señor, para expresar con claridad, con sencillez tu palabra y que juntos al terminar esta lección podamos ser edificados, Señor, a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que harás con nosotros y te pedimos tu bendición en esta enseñanza. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias al Señor. Estamos una vez más este día miércoles para continuar con la enseñanza de la palabra del Señor. El miércoles pasado, mis estimados hermanos y amigos, estuvimos expresando que el ministerio de sanidad fue una parte importante en el trabajo inicial de nuestro Señor Jesucristo. Sus milagros estuvieron relacionados con sus enseñanzas. No solo el Señor curaba a los hombres, sino que también los instruía, les enseñaba cómo ellos tenían que conducirse en este mundo. El Señor Jesús no solo quitó los pecados que afligían a la gente, que afligían al hombre, sino que también curaba su dolencia, sus enfermedades, sus dolores. Sus milagros
mostraba su interés de ocuparse por las profundas necesidades de las almas de los hombres. Todas las personas que escuchaban al Señor Jesús, todas las personas, la multitud de personas que acudían al Señor Jesús, todos reconocían que el Señor Jesús lo reconocían como un rabino, como un maestro. Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, han registrado mucho de lo que el Señor Jesús enseñó cuando Él estuvo acá en la tierra haciendo su ministerio. Pero hay muchas más cosas que ellos no registraron. Cuando vamos a Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que es el punto de la enseñanza en esta noche, en estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, se le reconoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el discurso supremo de la literatura mundial. Posiblemente usted ha leído muchos libros, ha ido a la biblioteca, ha ido usted a la librería, ha adquirido usted algún libro, ha leído posiblemente muchos libros, pero el Sermón del Monte es el discurso supremo de la literatura mundial. Y vamos a ver por qué. El Sermón del Monte se le llama el Sermón de la Justicia Verdadera. El Sermón del Monte revela un ideal divino, una norma perfecta de conducta. En estos 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7 hay enseñanza como la bienaventuranza. En esos capítulos usted va a encontrar que el Señor va a enseñar sobre la bienaventuranza, la enseñanza de la sal y la luz, la enseñanza de la ley, la enseñanza del enojo, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, de la venganza, de amar a los enemigos. Va a encontrar usted enseñanza acerca de dar a los necesitados, acerca de la oración y el ayuno. Va a encontrar también enseñanza acerca del dinero y las posiciones que tiene el hombre. Y también el Señor nos va a enseñar de no juzgar a los demás y de la oración efectiva. Va a encontrar usted también en estos 5 versículos, en estos 5 capítulos, enseñanza acerca de la regla de oro, de la puerta angosta y de los constructores. Si usted quiere saber algo de esto, pues les invito a leer Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde usted va a encontrar todo lo que hemos expresado en este momento. Nos hacemos alguna pregunta antes de poder ingresar a nuestro tema y a desarrollarlo un poquito amplio para ver qué es lo que vamos a aprender, porque toda enseñanza, cuando usted escucha una enseñanza de un maestro, una enseñanza de un predicador, usted va a aprender algo que va a fortalecer que va a ampliar su conocimiento y que va a llevarle a la madurez de la vida espiritual. La pregunta que nos hacemos antes de comenzar nuestra lección es: ¿cómo debe ser el hombre para agradar a Dios? ¿Cómo interpretaba el Señor Jesús la ley del Antiguo Testamento? Otra pregunta: ¿de qué manera el hombre debía adorar a Dios? ¿Qué clase de vida debe vivir la persona para agradar a Dios? Y una final pregunta: ¿por qué la enseñanza del Señor Jesús impresionó grandemente a la gente? Veamos lo que enseña la palabra de Dios y lo que Dios dice con respecto a esta pregunta que nos hemos planteado. Hablaremos un momento de la bienaventuranza. Ahí en Mateo capítulo 5, usted va a encontrar la bienaventuranza que en su debido momento vamos a exponer. El Señor Jesús, dice la Biblia, que se sentó en una montaña. Esa montaña quedaba cerca al mar de Galilea y por supuesto en la región de Galilea. El Señor ahí en esa montaña comenzó a enseñar a la multitud.
y habló de la bienaventuranza, de la felicidad. Nos dio el Señor un cuadro del hombre verdaderamente feliz. Cuando usted comienza a leer esta bienaventuranza, usted va a encontrar ahí un cuadro de un hombre verdaderamente feliz. ¿Y quién no desea ser feliz? Si usted le pregunta a la persona, ¿quiere ser usted feliz? Sí, por supuesto. Toda la persona quiere ser feliz. Aquí en la bienaventuranza encontramos 8 declaraciones que el Señor Jesús va a dar. Y es una lista de la característica del hombre verdaderamente feliz. Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 1 y daremos lectura a Mateo capítulo 5 y daremos lectura del verso 1 al verso 12. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así nos enseña el evangelista Mateo acerca de la bienaventuranza que el Señor Jesús pronunció ahí en el monte cerca al mar de Galilea. La mayoría de los hombres piensa que para ser feliz se necesita salud, se necesita dinero, se necesita comodidades, seguridad, independencia financiera y otras cosas que ellos manifiestan. ¿Cómo debe ser el hombre para agradar a Dios? El Señor Jesús dijo que el hombre feliz era el pobre de espíritu, el que llora, el manso, el hambriento y sediento de justicia, el misericordioso, el limpio de corazón, el pacificador y perseguidor por causa del Señor Jesucristo. Mire, estas son las características de un hombre feliz. Usted me dirá, ¿cómo es posible que el hombre con todas estas cosas sea un hombre feliz? ¿Y sabe usted por qué? Los hombres son felices debido a las bendiciones que reciben. Qué interesante. Los pobres en espíritu no son felices debido a su pobreza, sino porque de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran no son felices por su llanto, sino por la seguridad de que tendrán el consuelo divino. Miren, eso es lo que nos debe llevar a seguir adelante. Hay muchas personas que fijan su mente en sus problemas, en sus dificultades, en sus crisis, en sus tribulaciones, en sus dificultades, y ahí están con grandes ansiedades, con grandes depresiones. Pero si ellos miraran más allá de su dolencia, otras serían las cosas. Entonces, por eso es que el Señor dice, los que lloran no son felices por su llanto,
sino por la seguridad de que tendrán el consuelo divino. El Señor es nuestro consolador. El Señor nos consuela en los momentos difíciles. Él nos consuela aquí y estaremos siendo consolados eternamente en los cielos, donde no habrán enfermedad, de llanto ni dolor, como enseña el libro de Apocalipsis. El hombre verdaderamente feliz es el que encuentra en Dios la fuente de sus bendiciones. Pero, de manera extraña, el hombre feliz no puede esperar vivir en paz con todos los hombres. Debe esperar la persecución, como dice esa bienaventuranza. El mundo aborrece y rechaza a Dios. Este mundo materialista ha dado la espalda a Dios, ha rechazado a Dios, aborrece a Dios. Aborrecerá y rechazará también a los que aman a Dios. Usted que ama a Dios, usted que ama a Dios, el mundo le va a aborrecer, el mundo le va a rechazar, porque eso hace el mundo con Dios. El hombre feliz, aun cuando sea perseguido, tendrá influencia para preservar en el mundo la bondad y la justicia. Él es la sal de la tierra y la luz del mundo. Dice Mateo capítulo 5, el verso 13 y 14, dice la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. El verso 14, vosotros sois la luz del mundo. El Señor Jesús, cuando inició su ministerio, ahí se encontró con algunos problemas acerca de la ley de Dios. Los judíos en aquellos tiempos creían que solamente eran justos y felices los que obedecían estrictamente la ley. Y el Señor Jesús comenzó enseñando, comenzó corrigiendo y comenzó a enseñar acerca de lo que era correctamente una correcta interpretación de la ley del Señor. Pero antes el Señor Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesús vino para cumplir la ley. El Señor Jesús no echó a un lado la ley del Antiguo Testamento. Él cumplió totalmente la ley en el Antiguo Testamento. ¿Cómo interpretaba el Señor Jesús la ley del Antiguo Testamento? En los días del Señor Jesús, la ley de Dios había sido pervertida y le habían añadido muchas ordenanzas hechas por el hombre. El Señor Jesús barrió con tales perversiones y restableció el verdadero significado de la ley. Ahí en Mateo capítulo 5, el verso 21, el Señor Jesús dijo lo siguiente. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Los judíos decían que esto solo prohibía el asesinato. El Señor Jesús dejó claro que incluía hasta la malicia y la ira. Veamos lo que dice Mateo 5:22. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno eterno, al fuego, dice la palabra del Señor. El asesinato es el resultado de sentimientos de ira y odio. La prohibición
del asesinato dado por Dios prohíbe aquella emoción que puede provocar el asesinato hacia otra persona. Hay personas que a través de su vida han recibido mucho maltrato físico, mucho maltrato emocional, ha sido castigado violentamente, ha sido maltratado físicamente. Y todo eso ha originado en su vida resentimiento profundo. Y cuando ese resentimiento en nuestra vida no es resuelto, se va a transformar en ira. Comienza ahora a tener ira. Y esa ira no resuelta en su corazón, en su mente, se transforma en odio. Y la persona entonces lleva odio en su corazón. Y ese odio tiene dos caminos. El odio lo saca hacia afuera. Entonces la persona se vuelve impulsiva, violenta, agresiva, destruye, hasta puede llegar a matar. Porque todo ese odio, todo esa ira, todo ese enojo que lleva, lo va a sacar hacia matar a otra persona. Hay otra persona que no sacan su odio hacia afuera, sino que lo introyecta, se lo come, lo mete hacia adentro. Y cuando la persona se mete el odio hacia adentro, entonces sale la depresión. Se presenta la depresión. La persona llora, sufre, todo lo ve triste, tiene idea de muerte y finalmente puede quitarse la vida, llega al suicidio. Por eso Dios dice en Efesios 4:31, interesante, en Efesios 4:31 nos dice el Señor en su palabra lo siguiente. Miremos Efesios 4:31. Quítase de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítase de vosotros, dice el Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Señor dice quítase de vosotros? Porque toda emoción negativa causa daño. Va cambiando la química de la persona. Y la persona va guardando esos resentimientos hasta el punto que va a comenzar a odiar a una persona y finalmente es capaz de quitarle la vida. El mandamiento dado por el Señor no solo examina nuestras acciones, sino también tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestros sentimientos y con nuestras decisiones que nosotros tomamos. El Señor Jesús, después de explicar la ley, dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos y amigos, si amamos a Dios, debemos desear ser como Él. Nos esforzaremos cada día a ser imitadores de Dios, viviendo una vida de perfección, viviendo una vida de santidad. El Señor Jesús también, después de haber enfrentado la ley, ahora también el Señor señala los males que habían introducido en los cultos a Dios. El gran error de los judíos era la hipocresía. Esto era común entre los fariseos. Eran cuidadosos, los fariseos eran cuidadosos en las observaciones de todas las ceremonias y reglamentaciones y parecían ser muy piadosos, ¿no? Hacía creer a todas las personas que eran hombres piadosos, pues así reflejaban serlo. Ellos estaban más pendientes de que los hombres vieran cómo adoraban a Dios, de que Dios aceptara su adoración. Adoraban externamente, pero no con el corazón. Hoy en día también hay muchos cristianos que comienzan a alabar a Dios, levantan su mano, saltan, se mueven, quieren más que la gente lo vea,
que la gente vea su movimiento. Oh, mira cómo está alabando a Dios. Pero no le importa si su adoración es aceptada por Dios. Adoren externamente, pero no con el corazón. ¿De qué manera los hombres deberían adorar a Dios? El Señor Jesús deja en claro de que Dios quiere adoración sincera. Dios quiere adoración sincera, que todas personas que se acercan a Dios para adorarle, Él quiere que esa persona vaya con corazón sincero para adorar a Dios. Nuestras acciones externas deben representar verdaderamente los sentimientos profundos de nuestros corazones. Hermanos y amigos, no debemos dar limosna para que los hombres sepan que la estamos dando. No debemos orar para que nos vean, para que los otros nos escuchen. No debemos ayunar en forma tal que llamemos la atención para que los otros digan, mira, está ayunando. Nuestra adoración debe dar alabanza a Dios. No debe ser para que los hombres nos alaben, sino debe dar alabanza a nuestro Dios, a nuestro Creador y Redentor, Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Ahí también, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús enseñó acerca de la oración. El Señor Jesús enseñó a la multitud acerca de la oración. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 4 y miremos el verso número 5, lo que dice la palabra del Señor. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Veamos algunas de sus aplicaciones de esta enseñanza que da el Señor Jesús acerca de la oración. Una de ellas es una forma adecuada para la devoción. El Señor nos está enseñando una forma adecuada para la devoción. El Señor Jesús desea que su pueblo la use como medio para expresar su deseo de un corazón suficiente, de un corazón suplicante. Cuando usted ore al Señor, exprésele al Señor sus temores, sus angustias, sus desesperaciones, sus pensamientos torturadores, todo lo que sucede con usted, sus problemas. El Señor quiere que usted le exprese todos esos deseos con un corazón suplicante, rogándole y suplicándole al Señor. En Lucas capítulo 11, el verso 2 dice, y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Qué interesante. La segunda cosa que nos enseña esta porción de la palabra de Dios es un resumen de los asuntos por la cual debemos orar. Cada petición puede incluir en una de las peticiones de la oración del Señor Jesús. Dios provee nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades espirituales y cualquier otra necesidad que tengamos. Dios se encarga de proveer esas necesidades. En Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro no dice de cada día, sino el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Debemos pedir el pan para hoy, no para mañana, porque no sabemos si mañana vamos a estar vivos. No sabemos si mañana ya no estamos acá, el Señor vino en la noche y nos llevó. Debemos pedir para hoy el pan nuestro. Dánoslo hoy. Mañana usted se levanta, dice, Señor, dame el pan que necesito hoy. Y Dios le va a conceder, porque Él está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades físicas y otras necesidades que tengamos. El tercer principio que podemos aplicar en nuestra vida espiritual es un modelo para nuestra oración. Aquí el Señor nos está dando un modelo para nuestras oraciones. Al orar a nuestro Padre, nos recuerda que debemos orar por todos los hijos de Dios y no solamente por nosotros. No solamente tenemos hermanos espirituales cerca de usted. Si cerca de usted hay una persona que tiene a Jesucristo en su corazón, es su hermano. La iglesia donde usted asiste, hay muchos creyentes ahí, es su hermano espiritual. Los hermanos que han recibido a Cristo, que están en otra iglesia, en otra provincia, en otro departamento, en otros países, es nuestro hermano. Y debemos orar por ellos, dice la palabra de Dios. Esto nos recuerda que debemos orar por todos los hijos de Dios y no solamente por nosotros. Las primeras tres peticiones que usted va a encontrar ahí, vamos a ver Mateo 6, 9 y 10. Dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Las tres peticiones se refieren directamente a Dios y a su obra. ¿Qué dice? Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Santificado sea el nombre del Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer, cuando usted ora al Señor, reconocer a Dios grandemente en su santidad. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, grande, sublime, eterno. Eres el Dios de amor, de gracia, de misericordia. Usted adora al Señor. Ese Dios que está en los cielos. Santifica el nombre del Señor. Y luego dice, Señor, venga tu reino. Señor, en la tierra hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha tristeza, mucha violencia, mucho robo, mucha desgracia, Señor. Por favor, Señor, ven pronto, Señor. Entonces, como iglesia decimos, Señor, ven, Señor. ¿No? Entonces, venga tu reino. Ese reino de paz, ese reino de justicia, ese reino de gozo que necesitamos. Necesitamos un reino de paz, necesitamos un reino de gozo, necesitamos un reino de justicia que el hombre no nos puede dar. Ningún presidente puede darnos la paz, ningún presidente puede darnos el gozo, ningún presidente puede darnos la justicia porque son injustos. La única persona, hermanos, que puede darnos la paz, el gozo y la justicia es el Señor Jesucristo,
cuando venga a establecer su reino milenial acá en la tierra. Y debemos desear que el Señor venga pronto. Venga tu reino, Señor. Y dice, hágase voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero no olvide que tenemos que hacer, Señor, hágase tu voluntad. Hoy en día hay personas que están enfermas, tienen dolor, y luego viene una persona y le dice, hermana, yo te declaro sana. Hermana, yo te declaro sana, ya está sana. Y mire, ignoran lo que enseña la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer cuando oramos por un hermano enfermo, Señor, te suplico en el nombre de Jesús que sanes a esta hermanita, Señor, para que no esté con dolor, para que no esté sufriendo, pero Señor, hágase tu voluntad. Es importante, hágase tu voluntad. Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en el monte de Getsemaní, cuando él sabía lo que le iba a esperar más adelante, él comenzó a sudar lágrimas y a derramar sangre y a suplicar, Padre mío, pase de mí esta copa. Pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre debemos decir, Señor, hágase tu voluntad. Estas tres peticiones va directamente a Dios y a sus obras. Esto nos recuerda que debemos orar por las cosas de Dios antes de orar por nuestras necesidades personales. La oración debe centrarse siempre en Dios, no en los santos. No debemos orar a los santos, no debemos orar a los ángeles, no debemos orar a nadie, sino la oración nuestra debe estar centrada únicamente y solamente en Dios. Las últimas tres peticiones nos enseña que debemos presentar a Dios en oración todas nuestras necesidades del alma y del cuerpo. Miremos Mateo capítulo 6, el verso 11 al 13. Dice, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Las tres últimas peticiones nos enseña que debemos presentar a Dios, hermanos, nuestras necesidades. Usted tiene necesidades, yo tengo necesidades, todos los seres humanos tenemos necesidades. Hay necesidades en nuestra alma y hay necesidades en nuestro cuerpo. Y eso tenemos que presentarle a Dios en oración. El alimento que necesitamos nosotros cada día es importante. Y también pedirle a Dios que nos perdone, porque todos nosotros todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a rebelarnos contra Dios, que nos lleva a veces a agredir o ofender a una persona, y tenemos que decir, Señor, perdóname, Señor, perdóneme por haber agredido a tal persona, por haber hablado mal de tal persona. Le pedimos que Dios perdone nuestro pecado. Y también estamos expuestos a tentación, ¿no? Diariamente estamos expuestos a tentaciones que tenemos que decirle, Señor, líbranos de tentación. Son las peticiones que tenemos que presentar a Dios en nuestras oraciones. Lo que es para la gloria de Dios es también para nuestro bien. Cuando usted glorifica a Dios, cuando usted glorifica a Dios con su vida, cuando usted glorifica a Dios con sus oraciones, cuando usted glorifica a Dios con su alabanza, cuando usted glorifica a Dios con todo su ser, eso es bien para usted, para nosotros. Pero si usted no glorifica a Dios y glorifica a otra cosa, no tendrá nada de bien para usted. Porque usted tiene que saber que Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie, dice,
el Señor. ¿Cómo debe ser la vida cristiana? Nos habla también Mateo capítulo 5, 6 y 7. Nos habla también acerca de la vida cristiana. El Señor Jesús instruyó al pueblo acerca de la clase de vida que quiere que vivamos. El Señor nos ha mostrado, nos ha enseñado cómo debemos vivir nosotros nuestra vida cristiana. ¿Qué clase de vida debemos vivir para agradar al Señor? Lo primero que vamos a encontrar es la relación de un hombre con Dios es personal. La relación del hombre con Dios es personal. Cada persona tiene que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Cada persona tiene que tener una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Eso no quiere decir, usted joven, porque su papá es cristiano, porque su mamá es cristiana, porque ambos han recibido a Cristo, eso no quiere decir que usted ya es salvo y es un cristiano y es un hijo de Dios. Usted tiene que tener también una experiencia con el Señor Jesús. Así como papá y mamá, cada uno de ellos tuvieron una experiencia, una relación con el Señor Jesucristo. Todos los hijos, los nietos y otras personas, amigos, también deben tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Debemos estar seguros, hermano, debemos estar seguros de que hemos entrado por la puerta estrecha que conduce a la vida eterna. Si usted no está seguro que ha ingresado por esa puerta estrecha, el camino que lleva a la vida eterna, entonces usted está por otro camino, el camino ancho que lleva a la perdición y a la condenación. Es momento de salir de ese camino ancho, de ese camino de la perdición, para que usted viva y camine por ese camino angosto, y entre por esa puerta angosta que le va a llevar a la vida eterna. Cada uno de nosotros debe interesarse por sus propias necesidades espirituales. Tú, hermano, que recibiste a Cristo, tú tienes que leer la palabra de Dios, tú tienes que orar, tú tienes que acudir a la iglesia, no tienes que faltar a los servicios, tú tienes que dar tu diezmo, tú tienes que dar tu ofrenda, tú tienes que hablar de Jesús, tú tienes que tener la experiencia espiritual, tú tienes que preocuparte por ti mismo, por tus necesidades espirituales. Otros no van a leer por ti, otros no van a orar por ti, otros no van a ir a la iglesia por ti, otros no van a dar sus ofrendas por ti, otros no van a hacer ayuno por ti, otros no van a hacer vigilia por ti y otros no harán nada por ti. Tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacerlo. También el Señor Jesús nos enseña que no debemos juzgar la vida de otras personas. Ahí Mateo capítulo 7, el verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Interesante. Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. 2, la primera que hemos visto, tener una relación personal con Dios. Segundo, la vida cristiana debe caracterizarse por una completa obediencia, confianza en Dios. Primeramente veremos confianza a Dios. La vida cristiana, mis queridos hermanos, debe caracterizarse por una completa confianza en Dios. No te olvides, una confianza en el Señor. Debemos depositar en Dios nuestra confianza, más bien que en las posiciones terrenales. Debemos confiar en el Señor profundamente antes que las cosas materiales de este mundo. Si confiamos en Dios, oraremos. Y el Señor Jesús ha prometido que si oramos, vamos a recibir. Dice Mateo capítulo 7, el verso 7 y 8 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá,
porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Qué interesante. Entonces, el Señor Jesús nos anima a orar. Debemos confiar en Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Él es el Dios que está con nosotros. Es el Dios que provee nuestras necesidades. Es el Dios que nos consuela. Es el Dios que nos alienta. Es el Dios que nos anima. Es el Dios que no nos abandona. La tercera prueba, la prueba efectiva de la vida cristiana, es la obediencia a los mandatos de Cristo. Primero, una relación con Dios. Segundo, una confianza plena en Dios. Y tercero, la prueba efectiva de la vida cristiana es la obediencia a los mandatos de Cristo. Tenemos que obedecer a los mandatos del Señor Jesucristo. Dios nos ha ayudado en todo. Dios nos da su aprobación cuando le obedecemos. Dice Mateo capítulo 7, el verso número 21, y luego el 24 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 24 dice: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dios nos da su aprobación cuando le obedecemos. Y nos dice: qué bien, siervo fiel, qué bien. Solo cuando nuestra vida refleja a Cristo, podemos estar seguros de que le pertenecemos. A veces voy a una iglesia o dicto una clase en el seminario y a mis alumnos les digo lo siguiente: yo sé que a ustedes le han enseñado que tienen que vivir la vida cristiana. Posiblemente ha escuchado usted de un expositor: hermano, tienes que vivir la vida cristiana, tenemos que vivir la vida cristiana. Y yo le digo: mas yo os digo, no vivan la vida cristiana. Porque si ustedes tratan de vivir la vida cristiana, su vida va a ser de derrota, de fracaso, de frustraciones. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque Gálatas capítulo 2, el verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en usted, entonces usted no se va a desanimar, no se va a desalentar. Usted va a seguir fiel al Señor, usted va a obedecer al Señor, usted va a hacer la voluntad de Dios, porque Cristo está viviendo su vida en usted. Pero si Cristo no vive su vida en usted, su vida va a ser de altos y bajos, de fracaso, y usted va a vivir una vida cristiana con derrota. Pues la vida cristiana no es para vivirla así. La vida cristiana es para vivirla de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder. Y esto es cuando Cristo viva su vida en usted. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive su vida en nosotros, entonces podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta? Las personas que le escuchaban al Señor Jesucristo estaban atentos. 1 hora, 2 horas, más, pero estaban atentos a las enseñanzas del Señor Jesús. Y estaban admirados de lo que el Señor Jesús le enseñaba ahí en el monte, donde predicó el gran sermón del monte. En Capernaum, el Señor Jesús arrojó a un demonio de un hombre. El pueblo se preguntaba, ahí en Marcos 1:27, el pueblo se preguntaba, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, entre ellos, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esto?
que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Mire, ellos se quedaban admirados. Este hombre habla al demonio que está en esa persona y le dice, sal de él, y el demonio le hace caso. ¿Qué tal autoridad tiene? ¿No? ¿Por qué las enseñanzas del Señor Jesús impresionó a la gente que le escuchaba? La reacción hacia su enseñanza de Jesús es la misma en su milagro. El Señor mostró su autoridad. Cuando el Señor Jesús enseñaba, mostraba su autoridad. Cuando el Señor Jesús hacía milagros, mostraba su autoridad. En todo momento Jesús mostró su autoridad, pues Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios soberano, el Curio, el Señor, el Creador de todo lo que existe. Digno de seguirle, de obedecerle y de hacer su voluntad. En Mateo capítulo 7, el verso 28 y 29, dice así la palabra del Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué interesante. Le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa autoridad profunda que mostró el Señor Jesús en su enseñanza, en su prédica y cuando ejecutaba los milagros. El Señor Jesús establece la necesidad absoluta de oír su palabra y de cumplirla, de aceptarla y obedecer su mandato. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted escudriña la palabra de Dios, Dios quiere que usted escuche, esté atento a lo que Dios le va a decir a través de ese capítulo de la palabra de Dios, a través de ese versículo, a través de ese libro, a través de toda la Biblia. Usted tiene que estar atento porque Dios le va a hablar a través de esa porción de la palabra de Dios. Y cuando usted la lea, tiene que cumplirla, tiene que hacerla, tiene que obedecer a ese mandato que el Señor le da a través de su palabra. Quienes obedecen de verdad a Cristo se salvarán. Su destino eterno está construido sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Y hermanos, los servidores del Rey están seguros. Los que sirven al Señor Jesús, los que le obedecen, los que confían en Él, los que han tenido una relación profunda con el Señor, están seguros en la mano del Señor. ¿Cómo podemos, ustedes y yo, usted hermano y amigo, aplicar esta lección para nuestra vida espiritual? ¿Qué debemos de saber? ¿Qué debemos de hacer? Debemos saber que el Señor Jesús mencionó 8 características de un hombre feliz, que era el pobre de espíritu, el que llora, el manso, el hambriento y sediento de justicia, el misericordioso, el limpio de corazón, el pacificador y el perseguido por la causa del Señor Jesús. Los hombres son felices debido a las bendiciones que reciben. El Señor Jesús instruyó al pueblo acerca de la clase de vida que quiere que nosotros vivamos, que tengamos una relación profunda con Él, que confiemos profundamente en Él y que seamos obedientes a Él. Si oímos su palabra, la cumplimos y la aceptamos, seremos salvos. Seremos salvos. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer
poder enseñarle esta lección acerca del Sermón del Monte. Le queremos invitar para el próximo miércoles a las 8 de la noche, tener otra lección del ministerio del Señor Jesús realizado ahí en Galilea. Vamos a orar pidiendo que el Señor bendiga la conclusión de esta clase. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu gran nombre, Señor. Te damos la gloria, la honra y la majestad a tu gran nombre, pues eres el Dios altísimo, digno de recibir, Señor, toda bendición, hoy y por siempre. Oh, levantamos nuestra voz de gratitud, Señor, por la enseñanza que hemos tenido, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por esa lección de vida que nos has dado, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos lleva a corregir aquello que está torcido, Señor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado cómo debemos acercarnos al trono de tu gracia a través de la oración. Gracias porque nos has enseñado cómo debemos vivir nuestra vida aquí en la tierra, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, que fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección para nuestra vida espiritual. Gracias, oh Dios amado. Ahora, Padre Santo, despídenos con tu bendición, Señor, y rogamos que estemos bajo tu protección y el sustento diario para nuestra vida, para nuestros hermanos y amigos. Guárdanos, Señor, y sustenta nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga y que la paz sea con ustedes. Ebeno Shalom a la gente.